Samsung lanzó One UI 6 junto a Android 14 para sus teléfonos. Vamos a compararlo con la versión anterior, One UI 5. Tenemos nuevos emojis, nuevas funciones y características. En este video vamos a compararlo directamente con la versión anterior, a ver cómo se ve la nueva versión y también las características nuevas. Lo primero, con la llegada de un nuevo sistema operativo tenemos un nuevo Easter egg. Sabemos que si nos vamos a ajustes del sistema, versión de software y cliqueamos muchas veces, tenemos una animación especial. Ahora tenemos esta especie de navecita que la podemos manejar y antes teníamos al reloj. Pasando a lo importante, se rediseñó la barra de notificaciones. Ahora tenemos quieto todo el tiempo la barra para regular el brillo y también tenemos como acceso directo, deslizando desde la derecha, el acceso directo a todas las herramientas como en los iOS, en los teléfonos de Apple. Si recién actualizan, esto no les va a funcionar porque tienen que activarlo. Deslizamos 2 veces hacia abajo y va a aparecer el lápiz. Ahí en la sección de editar tenemos la opción control de brillo. Ahí lo pueden configurar para mantenerlo fijo y también desde el lápiz, el que le están viendo en pantalla, tiene la opción acceso a ajustes rápidos. Esto viene deshabilitado, lo pueden activar, es para que deslizando desde la derecha accedan al menú completo. También los iconos y las herramientas son personalizables, pueden agregar, sacar o modificarlos a su gusto. En los ajustes del teléfono podemos ver que hay un pequeño rediseño en el color de los iconos, está todo casi igual pero cambian algunas tonalidades de color. Si hay diferencias a la hora de configurar la pantalla de bloqueo, podemos ver que si queremos modificar la hora, en la versión nueva tenemos más variantes de relojes y de tipografías. En la versión anterior teníamos solo 6. Incluso en la versión nueva podemos moverlo y ubicarlo en donde nos guste. Antes solo podíamos cambiar el tamaño, pero no moverlo del lugar. Y para configurar cómo aparecen las notificaciones, nos lo muestra de una manera diferente, pero los ajustes son los mismos. Hay un cambio de animación cuando se nos muestra en la barra de notificaciones un video musical o una canción. Vemos que ahora hay como una onda animada y antes la línea se mantenía recta. Algo simple pero que cambia al fin y al cabo. Comparemos los emojis. Podemos ver que ahora tienen un diseño que se me hizo más semejante al de los teléfonos de Apple, con emojis con más contrastes, más redondeados y a mí me gustan más, pero bueno, eso es cuestión de gustos de cada uno. En la galería tenemos varias novedades. Si nos vamos a compartir una foto, vemos ahí que hay como un dibujito azul que está procesando la foto y nos sugiere una mejora para corregirla antes de compartir. Por ejemplo, acá me sugiere que la enderece y puedo compartirla derecho. También tenemos este nuevo botón de información junto a ajustes inteligentes que nos va a detectar y sugerir mejoras para la foto. Tenemos la opción de borrar objetos o remasterizar. Estas opciones antes ya estaban, pero estaban un poco escondidas en los ajustes de la galería. Ahora lo tenemos de una manera súper fácil de acceder. También los tenemos ubicados en distinto orden. Yo por ejemplo tenía el de información en la punta, el de compartir en el medio y el de borrar la foto era el segundo dibujo y ahora los mezclaron. Pero bueno, es una cuestión de adaptarse. La opción de remasterizar corrige entre comillas los colores de la foto, hace que se vea más nítida, con mejor contraste y lo que suele hacer es saturar un poco más los colores para que queden más vibrantes. Una de las mejores novedades de la actualización es que ya sea cuando queremos compartir un archivo, una foto, un sonido o lo que sea, lo seleccionamos o podemos seleccionar varios y con un dedo lo mantenemos apretado y con el otro podemos seguir navegando por el teléfono hacia la app que queremos compartir. Por ejemplo, con un dedo lo mantengo apretado, con el otro voy a WhatsApp, lo suelto y vamos a ver que se comparte de una manera súper fácil y directa. También cuando seleccionamos un objeto, que esto lo hace con inteligencia artificial, antes nos daba solamente 2 opciones. Tenemos la de copiar y compartir. Ahora con la actualización, si tocamos en los 3 puntitos, tenemos la nueva opción muy útil y esperada, que es la de guardar como sticker, guardar como adhesivo. El problema es que si nosotros tocamos acá, ahora les voy a mostrar, y luego vamos a un chat, tenemos que ir hacia el dibujito de emojis, stickers de la galería y acá lo vamos a tener. Pero cuando tocamos para enviarlo, lo manda como una foto, entonces no es un sticker. Esto supongo que lo corregirán. Continuando con funciones nuevas de la galería, tenemos ahí el dibujito de texto que lo va a identificar automáticamente en cualquier foto que nosotros tengamos de la galería, va a reconocer el texto, podemos seleccionarlo, traducirlo, compartirlo o copiarlo. Súper útil. También si tocamos en el botón de escaneo, podemos marcar los bordes y guardarlo como una foto pero bien recortada. Más útil para fotos de hojas o documentos.
Si sos de editar tus fotos, esto te va a interesar. Vas a una foto cualquiera y seleccionás los presets que te gusten. Acá vamos a poner ajustes de imagen randoms al azar, vamos a ponerle menos exposición, vamos a agregarle un poco de contraste para que noten bien la diferencia. Tocamos en los tres puntitos y tenemos la opción copiar cambios o copiar efectos, los dicen algunos teléfonos. Después, cuando nos vamos atrás, podemos seleccionar varias fotos o una, obviamente las que queramos. Tocamos en los tres puntitos, pegar cambios. Y ahora nos va a aplicar este efecto a todas las fotos que marcamos. Otra función nueva, súper simple pero útil, es que si tenemos el Wi-Fi encendido y activamos el modo avión, el Wi-Fi sigue encendido, solamente desactiva la señal del teléfono. Tenemos nuevos widgets, sobre todo los del clima, que son los que hace Samsung. Hay uno con información dinámica, donde vemos según la situación real que se va a animar y mover de una manera especial, y el otro con información más detallada. Lo mismo de la cámara, podemos crear widgets personalizados para que nos lleve a un ajuste en especial cada vez que clicamos en él. Acá podemos ver que tenemos el modo de inicio. Esto quiere decir que yo toco en el widget y me va a llevar al modo que yo le indique. Podemos cambiar la foto de portada y también el título. Vamos a ponerle algo al azar, por ejemplo, para que vean funciona. Lo guardamos y una vez que cliqueamos en él nos va a llevar al modo de video profesional. Dicho sea de paso, algo que ya estaba pero por si no lo sabían se los cuento, es súper útil que lo sepan, se pueden apilar widgets, podemos poner varios encima de uno. Entonces tenemos un solo espacio pero tres en ese lugar. Deslizamos con el dedo y vamos pasando de uno en otro. Otro cambio menor es que todas las aplicaciones Samsung le quitaron el Galaxy o el Samsung de su nombre, para que quede más corto y rápido de encontrar cada una. Esto fue todo por hoy, si el video te gustó no olvides dejar un me gusta, compartirlo con tus amigos que nos ayuda un montón a crecer y también suscribirte al canal. Nos vemos la próxima, chau chau.